Bien, buenas noches, amigos que han ingresado a esta conferencia de la Orden Rosacruz OM, esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM, eh, que está como titulada Cómo transformar el destino del animal racional. Esta conferencia está siendo retransmitida directamente a través del Zoom, también a nuestra página del Facebook, Orden Rosacruz OM, Manabí, Ecuador. Y también por la red social de Star Meeting. Bien, la Orden Rosacruz OM, el orden del venerable Logos Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca. Es decir, que la Orden Rosacruz OM es la Logia Blanca. Y ha sido fundada por el venerable maestro Om Yeo Wans Om, mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruces en este planeta Tierra. Y la enseñanza de la Orden Rosacruz OM es impartida para eso que es la conciencia, el Buddhata, no para el ego, para la personalidad. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real y prácticamente, y libres de la ficción de eso que en el hinduismo se denomina Maya. Es decir, que la Orden Rosacruz OM, su enseñanza, la enseñanza del Cristo cósmico, debe ser evidenciada por cada uno de nosotros, aspirantes a la Rosacruz, en base a la práctica, en base a la praxis. La Orden Rosacruz OM es 100% praxis. Es la única forma de trascender lo que es una creencia y poder conocer la verdad, trascender lo que es lo ilusorio, lo irreal que nos rodea. Ciencia objetiva, praxis. Arte también. La Orden Rosacruz OM es arte porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Esa real belleza interior tiene relación directa con el Buddhata, es decir, con lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios como budatas y hermanos como budatas, como chispas divinas que hemos salido del Padre, mónadas divinas que hemos eh, de alguna forma cristalizado en cuerpos físicos para poder hacer qué, para poder iniciar en la transformación de la conciencia, para poder despertar nuestra conciencia. Ese sendero de la Rosacruz, o por medio de ese sendero, es que, digamos, vamos a desarrollar esa real belleza interior. Y también la Orden Rosacruz OM es religión porque con la praxis, con la ciencia objetiva, ¿no?, desarrollando la belleza interior, es decir, con el arte Rosacruz, podemos encaminarnos a eso que es Dios, volver a Dios, lograr nuestra cristificación y la unión definitiva en eso que es Dios. Es decir, volvemos a realizar el religare, volvemos a unirnos definitivamente de donde hemos salido, de eso que es el Padre, que es Dios. Bien, la conferencia de esta noche ha sido extractada de una audioconferencia del maestro Om Bio Wans Om, quien es el Sior, quien es el Supremo Imperator de la Orden Rosacruz Om. Eh, el maestro nos dice que ninguno de nosotros tiene nada de bueno. El maestro nos dice que solamente bueno es Dios. Sin embargo, nosotros los animales racionales eh, nos creemos buenos, pero no somos más que un trío de materia, energía y ego. Y mientras seamos ego, no seremos nada bueno, nos dice el maestro Om Yogos. En este planeta Tierra, en este planeta cárcel, estamos en una condición de prisioneros cósmicos.
y estamos dormidos. Estamos soñando el sueño de la inconsciencia. Cada uno, como animal racional que es un carcelero de la chispa divina, del Buddhata. Por tanto, no somos nada de bueno. ¿Y por qué nos creemos buenos? Sencillamente porque el ego es muy astuto, es muy atrevido y nos hace, como animales racionales, de creernos buenos. Pero ¿cómo puede ser bueno o cómo sería alguien bueno si de forma similar nosotros como carceleros tenemos esclava a la conciencia y en las mazmorras del inconsciente y esa conciencia la pateo, la encadeno, la escupo, la violo, la torturo? ¿Seremos acaso buenos? Básicamente es un autoengaño, ¿no? El animal racional que se cree bueno está autoengañado porque en realidad vive de una mentira. Ese Buddhata que está prisionero eh, por el ego, por los yoes, es algo muy peligroso para el ego, porque el ego sabe que ese Buddhata despierto, ¿no?, puede controlarlo y evidentemente, conjuntamente con el Padre, puede llegar a ser la muerte del ego y los yoes. Entonces, el ego lo que hace es impedir que ese Buddhata despierte y para ello utiliza siempre argumentos lógicos, razonamientos, lógicas rebuscadas, sutiles o groseras. Tal es así que cuando el maestro nos indica que cuando alguien, un animal racional, encuentra la Rosacruz, lo primero que hace cuando llega a la Rosacruz es buscarle los peros, ¿no? Buscarle tal vez alguna inconsistencia que tenga la enseñanza y de esa forma se va de la enseñanza. Llega, pero se va de la enseñanza. Y precisamente es porque su ego, en base a esos razonamientos lógicos, está encontrándole esos peros que nos dice el maestro Om Yowas. Es decir, que el que rechaza la enseñanza, en realidad no es la conciencia porque se encuentra dormida, sino que ese rechazo viene del yo, del ego, que no quiere liberar ese Buddhata, no quiere darle su libertad. Porque repito, darle su libertad sería la muerte para el ego mismo. Y lo que ocurre acá es que detrás de esta lucha, ¿no?, de encontrarle los peros a la enseñanza, se enmascara, ¿no?, en diferentes situaciones religionzuelas, cuestiones morales, y poco a poco, en realidad lo que hace es que se cree despierto, ¿no? Vuelve el autoengaño y habla que, por ejemplo, la fornicación, que es algo que la Orden Rosacruz Om, en la mayoría de sus conferencias, en la explicación del valor de la vida, sobre todo, instruye que de la fornicación es algo totalmente pernicioso para el animal racional, porque por medio de la fornicación, que es la expulsión de esa energía de vida, de esa energía solar que se encuentra allí en los espermatozoides y en el óvulo, por medio de esa fornicación es que se alimenta el ego. Entonces, en este autoengaño de los animales racionales se creen despiertos, no necesito de la enseñanza, dicen, porque yo soy despierto, la fornicación nos dicen es algo normal, Jesús me ha salvado. Entonces, repito, no deja de ser más que un autoengaño. Y sin embargo, cuando alguien quiere, y sin embargo, cuando alguien quiere salir, ¿no?, quiere ingresar a la enseñanza y despertar conciencia, como estamos rodeados, nos dice el maestro, en una cloaca llena de vicios, llena de estiércol,
¿Ah? Entonces, a ese aspirante inmediatamente lo señalan como un soñador, como un idealista o como un pobre loco, porque evidentemente solamente un idealista, un soñador, un loco es quien puede estar en contra en este planeta cárcel de eso que es la fornicación. Estar en contra de la fornicación básicamente es estar en contra de nuestra naturaleza como animales racionales. Sin embargo, es la única forma para poder despertar nuestra conciencia. En la explicación de los 5 valores para las personas nuevas vamos a ahondar un poco más en el tema. Esas expresiones que se le hace al aspirante que quiere salir de esta cárcel cósmica, evidentemente vienen del ego. El ego estigmatiza a quienes se oponen a este sistema esclavizante que tenemos en este planeta, este sistema que es el que, o contra quien nosotros tenemos que luchar como aspirantes de la Orden Rosacruz-Om. Y esa lucha, nos dice el maestro Om Yo-Wan Om, esa lucha es contra nosotros mismos. Pero también esa lucha es contra los líderes del ego. ¿Y quiénes serían los líderes del ego? El maestro Om Yo-Wan Om nos dice que los líderes del ego sería el Papa, esa bestia sentada en el Vaticano, los politiqueros, los religionzuelos, pero también la costumbre, la fornicación, la moral, etc. Ellos son instrumentos de la logia negra y quieren evitar que uno salga de esta cloaca, de su cloaca personal. Y cuando alguien salta los muros de esta cloaca, de esta cárcel, inmediatamente lo atacan por todos lados. Entonces, quien quiere salir de esta cárcel cósmica, de esta cloaca en donde nos encontramos, nos dice el maestro, debe destruir el sistema, debe romper las reglas del sistema y los convencionalismos del sistema. Y esa lucha y ese romper esas cadenas debe ser o tiene que ser muy cauto para aquello. Tiene que ser un verdadero pensador, un artista, una persona dispuesta a morir por sus principios. Pero si el aspirante solamente quisiera salir de la cloaca, entonces no va a poder. Inmediatamente lo van a matar o no va a poder. Pero si alguien verdaderamente quiere desde el fondo de su corazón, desde el Budatta, salir, lo puede hacer. Más allá de que el maestro nos dice que están vigilados los aspirantes por las sombras, por los carceleros, y de eso se encargan precisamente los religionzuelos. Evidentemente también en este sistema, en esta cloaca, en este sistema carcelario que estamos viviendo en este planeta, no solamente los religionzuelos son los que están encargados de vigilar a ese, desde las sombras, a ese aspirante, sino que también los cientifistas cumplen su papel dentro de esta cárcel cósmica y ellos aconsejan lo que es la fornicación. He leído una nota periodística en donde dicen de que una de las causas del cáncer en el hombre es no fornicar, por ejemplo. Y esto supuestamente eh, lo avalan investigaciones científicas. Entonces, los cientifistas son otra de las aristas, otro de los elementos que utiliza este sistema de esclavitud para no dejar salir de esta cárcel cósmica a ese aspirante. Sin embargo, si ese guerrero, nos dice el maestro, sigue adelante y no le importa estos moralistas hipócritas del sistema,
También tiene que luchar ¿con quién? ¿Contra quién? Tiene que luchar también contra presiones familiares, psicológicas, caseras, también contra presiones materiales. Y ahí incluso vienen disyuntivas, vienen dudas del aspirante y comienzan a cavilar un poco, a dudar y dicen, bueno, ¿será este el camino? ¿Será el maestro Om Yo Once Om un verdadero maestro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta adversidad? Si ese aspirante hace caso o de alguna forma es abatido por esta furia del ego, porque no hay otra situación que es el ego que nos hace dudar de esta forma, entonces cae y ya no puede salir de la cárcel. Y su vida la tendrá siempre junto a todos los demás esclavos de esta cárcel cósmica, de esta cloaca, nos dice el maestro. Sin embargo, quien es fuerte, quien se supera en esta lucha, en este batallar diario, ese aspirante requiere un verdadero anhelo interno. Ese es el que va a luchar, ese es el que puede trascender. En este campo de batalla, la consigna es vencer y luchar. Y cada uno nos dice el maestro Om Yo Once Om. Estas palabras son palabras esotéricas. Lo que debe hacer es agarrar su espada y sus armas y ponerse al frente de la batalla y luchar sin miedo. Y en ese momento, nos dice él, no habrá nadie que nos ayude. Nadie les va a ayudar. Ni los religionsuelos, ni los cientifistas, ni los moralistas, ni los amigos. Solamente tiene a su padre quien mora en secreto. Cuando el maestro Om Yo Once Om habla de su espada, se está refiriendo a la espada de Kundalini, a ese poder del Espíritu Santo, ese fuego sagrado del Espíritu Santo. Cuando habla de las armas, está hablando de los 5 valores de la revolución de la conciencia. Entonces el padre nos dice que, el maestro Om Yo Once Om nos dice que el aspirante solamente tiene a su padre para poder luchar y triunfar. Sin embargo, si no sale de la cloaca, si no puede salir de esta cárcel cósmica y fracasa, la logia negra no va a perdonar a ninguno que haya querido escaparse de la cárcel del estiércol, nos dice el maestro. Todo aquel que haya intentado las prácticas, aunque sea unipolares, se está refiriendo a la transmutación sexual unipolar, enciende una chispa. Y esa chispa será el estigma de la logia blanca. Y esa chispa, lamentablemente, es una realidad. Quien quiere salir debe hacerse fuerte. Quien quiere ser fuerte, practique la castidad. Y quien quiere vivir la castidad, primero acuda al Padre. El maestro Om Yo Once Om nos dice que el refugio de los gusanos, de las moscas, de las cucarachas, es el basural. El refugio de todos aquellos animales racionales que reptan en el mundo de las iglesias, los cines, los bares, la televisión, las creencias, la oficina, etc. El refugio del aspirante, en cambio, es el corazón. Allí, en el silencio, acude ante su amigo, ante su padre, acude a Dios. Y eso no es teatro, es entrar en comunicación con Dios. Sin embargo, el maestro también nos dice, ¿cuántas veces en el día nosotros acudimos al Padre? Para el aspirante de la Orden Rosacruz Om, toda su vida debe ser una constante comunicación con el Padre. Todos los días, a cada momento, debe existir esa comunicación, no solamente en el momento de hacer las prácticas. Para el aspirante, para el guerrero, no hay más refugio que el Padre Madre. El fornicario, en cambio, tiene miles de refugios, el casto uno solo. Pero para pedirle al Padre se requiere de castidad. Y esa es la clave. Sin castidad, en realidad, ninguna oración,
sin castidad, ningún ruego al Padre es escuchado. Solamente la castidad devuelve ese vínculo, esa relación, esa escucha perenne entre el Hijo y el Padre, es decir, entre el Buddhata y el Padre quien mora en secreto, o el Padre Madre. El maestro Om Yong Om también nos dice que cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado si queremos despertar como conciencia. Porque no podemos ir de la mano con el ego ni con quienes son manejados o mensajeros de la moral, la política, religiones o ciencias de este mundo. Si las oraciones son realmente concienciales, estas llegan a los iniciados, a los maestros, a venerables maestros, y ellos les ayudan, les orientan. Y si uno conoce la enseñanza, comprenderá y vencerá todos sus problemas, todos sus errores. Y en vez de pedir, ayudará a los demás. Porque la mejor forma, nos dice el maestro Om Yong Om, de ayudarse y ayudar es dar a toda persona el mensaje de los 5 valores. Y para ello tenemos que ir al grano. Y si causamos en esas personas temor, reacción, estupor, magnífico. Y si hay un lugar para desenmascarar a esos religiosos y otros, hay que hacerlo y darlo. Y para ello preguntémonos, ¿qué somos en primer lugar? ¿Somos seres que podemos hacer algo en favor de los demás o somos seres que precisamos el favor de los demás? Uno de los factores para que haya injusticia, dolor, hambre, etcétera, en el mundo es la ignorancia. Sin embargo, hay que diferenciar que una cosa es erradicar el analfabetismo y otra cosa es erradicar la ignorancia. ¿Qué hacer, nos dice el maestro, para enfrentar a todos estos elementos que constituyen el sistema y que ahora ese sistema se le denomina el nuevo orden mundial? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo luchar primero contra ellos? Y para ello tenemos que, en primera instancia, hacernos más poderosos que ellos. Pero ¿de dónde radica el poder de ellos? El poder del cientifismo, el poder de las religionzuelas, de los politiqueros. El poder de ellos radica en la negra y abismal fornicación. Y en primera instancia debemos luchar contra sus soldados. Y solamente podemos iniciar esa lucha, nos dice el maestro, cuando seamos soldados de la logia blanca. Y para ello primero hay que despertar nuestra conciencia. Si en ese camino alguien sufre, hay que darle la mano y la enseñanza. Hay mucha gente que sufre y lo importante es esforzarnos por dar, y para ello hay que luchar para el despertar de la conciencia. Cuando uno despierta, nos dice el maestro, lo hace a semejanza de un niño. Primero, abre los ojos unos momentos y ve la realidad del mundo con asombro, una visión fugaz. Pero poco a poco se va manteniendo despierto más minutos e incluso más horas cada día hasta que ya puede hacerlo sin problemas. Igual en el sendero, poco a poco se va creciendo y desarrollando el Buddhata. Ese desarrollo es provocado, es voluntario, y cuando uno despierta debe luchar por mantenerse despierto y luchar siempre mucho más. Y así podremos no solo ayudar a los demás, sino luchar por los demás. Luchar no solo por necesidades materiales, sino luchar por el despertar de los demás. El título de esta conferencia es cómo transformar el destino del animal racional. El destino del animal racional es el abismo. El destino del animal racional es el sufrimiento, el dolor. Es decir, que para poder transformar ese destino, tenemos que vivir intensamente los 5 valores
de la transformación de la conciencia enseñados por el maestro Om Yogi Om, por la Orden Rosacruz Om, por la Logia Blanca. Es la única forma de poder transformar ese destino. Transformar ese destino que es la involución, al fin de cuentas, el abismo. El valor de la vida, lo hemos mencionado en esta conferencia, la castidad. El valor de la vida es la castidad científica. Repito, el cientifismo, no ciencia, no la ciencia, sino el cientifismo, mediante diferentes manuscritos, investigaciones, afirma que la fornicación es buena. Afirma que la fornicación es lo más saludable, que por medio de la fornicación no va a existir el cáncer en los hombres, y una serie de hipótesis y una serie de mentiras, porque la verdad de los casos es que la fornicación o por la fornicación es como llega la vejez prematura, es como llega el cáncer en las personas, es como llega miles de enfermedades que además se traducen, perdón, histórico en cuanto a la temperatura mínima. Una mañana muy fría. Fíjense que hoy día se registraron 4,2 grados de mínima. ¿Cuál es la importancia? Que la mínima más baja, el valor absoluto, para los meses de noviembre es de 3,2 grados en el año 92. Le siguen las cercanías en el año 2010, 3,6. Perdón, había un micrófono abierto. Entonces estábamos en lo que era la fornicación. Por medio de la fornicación es como el animal racional se degenera totalmente. En realidad, por medio de la fornicación no existe la más mínima fortaleza para poder llegar al despertar de la conciencia. Por eso el valor de la vida es la castidad. Es no desperdiciar esa simiente divina que está en nosotros. Es no desperdiciar esa energía solar que está en nosotros. Y utilizarla en las prácticas de transmutación sexual enseñadas por la Orden Rosacruz Om. Y aquí vale decir también que la Orden Rosacruz Om es universal. La Orden Rosacruz Om, la enseñanza del Cristo cósmico, no viene de ninguna civilización antigua, no viene del Egipto, de la Lemuria. Ha sido vivida y es vivida en el universo y ha sido vivida en las grandes civilizaciones que ha poblado este planeta Tierra hace 18 millones de años, la Lemuria, y ha sido vivida por todos los grandes maestros de la humanidad. Uno de ellos, el Maestro Jesús el Cristo, el más exaltado maestro de la Orden Rosacruz Om. Entonces, la castidad es la transmutación de la simiente divina de forma unipolar, bipolar y mediante la transmutación del arcano solar. Las dos primeras hay que decir, no hay unión sexual y en la última existe unión sexual de una pareja que ha sido unida en bodas alquímicas. De esa forma es como podemos utilizar esa energía de vida que desperdiciamos de forma ignorante en lo que es la fornicación. Todo en el universo ha sido creado en base a la unión sexual. El maestro Om Yogi Om nos dice que no existe nada en el universo que no haya sido creado por la unión sexual, por la unión del polo positivo y el polo negativo. En este planeta cárcel, el animal racional que nos dice el maestro es un paria de su destino, ha hecho de la fornicación algo tan habitual que en la actualidad, ya en las escuelas, en los colegios,
se enseña una educación sexual degenerada. Más bien debería enseñarse ahí la verdadera educación sexual. Y la verdadera educación sexual tiene su base fundamental en la castidad, no en la fornicación. Esa educación sexual degenerada que enseñan en las escuelas y en los colegios ha resultado algo pernicioso totalmente para los niños, para la juventud, y estamos viendo las consecuencias de aquello que debemos cambiar. Debemos tener una educación consciente. Entonces, el valor de la vida, el valor de la muerte. El valor de la muerte es precisamente eliminar aquellos yoes que conforman el ego. En primera instancia, debemos detener su actividad, es decir, ya mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, que debe ser un ejercicio realizado por la conciencia, poder detener la expresión de los yoes que conforman el ego. Pero posteriormente, ya en la unión del varón y la varona, la unión sexual en arcano solar, en bodas alquímicas, en aquella primera iniciación de misterios mayores, cuando se les ha entregado al aspirante esa espada de Kundalini, poder eliminar esos yoes que conforman el ego. Es decir, hablamos de la muerte mística. Inmediatamente que un yo es eliminado, degollado, convertido a polvadera cósmica, inmediatamente lo que hace es liberar una parte de la conciencia. Es decir, libera la virtud, la muerte mística. El valor de la libertad, la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación. El IAU-OM. Entonces es una práctica que va a despertar nuestra conciencia. El valor del amor, dar la enseñanza a todo el que la necesite. Brindar lo más preciado que tenemos como aspirantes de la Orden Rosacruz OM. Eso es la enseñanza de la Orden Rosacruz OM. Y el valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre. Dejar de hacer la voluntad del ego y comenzar a iniciar a hacer la voluntad del Padre. Los 5 valores que he explicado esta noche someramente deben realizarse al unísono siempre, no por separado. Bien amigos, hasta aquí sería la conferencia de esta noche. Si ustedes tuvieran alguna inquietud, alguna consulta, la pueden hacer en este momento. Y yo en el nivel de mis posibilidades poderles responder, contestar. Pueden utilizar sus micrófonos o escribir en el chat para poder realizar sus preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, quisiera hacerte una pregunta. Claro que sí. Eh, ¿Podrías explicar eh, la realización o cómo se realiza, mejor dicho, la transmutación eh, para poder vivir y comprender el valor de la vida? Gracias, y gracias por su pregunta, claro que sí. Nos ha preguntado en el Zoom cómo es la práctica de la transmutación sexual unipolar.
Entonces, la respuesta es la siguiente. Cada aspirante de la Orden Rosacruz OM debe tener su espacio para hacer las prácticas, ¿no? Y además de tener ese espacio, también tiene que tener un altar Rosacruz. Ese altar Rosacruz está compuesto por 3 vasos con agua, con 3 rosas, 3 velitas, una copa en medio y esa velita con el vaso con agua y la rosa deben ser en la punta del triángulo, debe ser orientada hacia el norte. Entonces, ese básicamente sería el altar Rosacruz. Para poder hacer las prácticas, deben estar encendidas las velas y la copa con agua en la mitad. Entonces, inmediatamente cuando el altar se enciende, podemos esperar unos 10 minutos para que las energías se equilibren. Entonces, el aspirante debe sentarse en el piso, en una posición de loto, y iniciar con la práctica, en primer lugar, practicando ejercicios de respiración. Al mismo tiempo que hace la práctica de ejercicio de respiración, tratando de ser conscientes de la respiración, inmediatamente también puede practicar el Iahuón. Posteriormente, cuando ya esté en relax, siempre debe pedir al padre madre que realicen ellos el ejercicio de transmutación sexual unipolar. Entonces, hecha la oración, el pedido, el ruego al padre madre, inmediatamente nosotros vamos a utilizar nuestra imaginación, esa imaginación creadora, conjuntamente con el mantra S, ¿no? El mantra S, para poder visualizar, mantrando este mantra, ya lo voy a decir cómo sería, visualizar que de nuestros órganos sexuales emerge una llama de fuego. Y también al mismo tiempo debemos visualizar que los cordones Ida y Pingalá, que son 2 cordones, nadis o nadis, que parten desde en el hombre, Ida desde el testículo derecho y Pingalá desde Ida desde el testículo derecho y Pingalá del testículo izquierdo, y cruzan en la espalda, ¿no? Hacen 3 cruces, se topan 3 veces esos cordones, primero en el sexo, luego justamente cruzando en la espalda, y luego se cruzan y se juntan en la frente. Entonces tenemos que visualizar que ese fuego sube por esos cordones, llega a la frente e inmediatamente baja al corazón. La visualización va a depender del aspirante. Los colores, la intensidad, todo aquello va a depender de esa práctica íntima que la realiza el Padre Madre en nosotros. El mantra S se hace de la siguiente forma. Se unen los dientes y se hace una especie de silbido, ¿no? Entonces, captamos el aire por la nariz y hacemos y mantramos el mantra S. Ese ejercicio lo podemos hacer en primera instancia por 10 minutos y posteriormente podemos ir
aumentando los minutos hasta llegar a 1 hora de transmutación. Lo podemos hacer en las mañanas, lo podemos hacer en las tardes también. Preferentemente lo debemos hacer 5 de la mañana, porque a esa hora aparecen los primeros rayos del sol. Entonces, esa sería, estimado amigo que preguntó, esa sería en breves rasgos la práctica de la transmutación sexual unipolar. Esta práctica va a ayudar muchísimo, sobre todo a las personas solteras que no tienen parejas, para poder evitar lo que serían los sueños húmedos. Y es una práctica muy vivificante, energéticamente positiva, que nos va a ir limpiando poco a poco, sobre todo aquellos canales o nadis que se encuentran obstruidos por la fornicación. Pero es un paso previo, la transmutación unipolar es algo previo que ayuda muchísimo, pero que en realidad la castidad, hay que decir, la castidad real, la castidad científica en sí, viene cuando se realiza la práctica del arcano solar, del arcano AZF, del Maituna. Esa sería la respuesta a la persona que nos ha hecho aquella pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Bien, les agradezco entonces por haber estado esta noche. Si no existe otra pregunta, les invito también a que revisen la página en el Facebook de la Orden Rosacruz OM y puedan revisar ustedes en audioconferencias Orden Rosacruz OM el horario y los temas de las audioconferencias que la Orden Rosacruz OM brinda a todos a nivel mundial de lunes a domingo en diferentes horarios y con diferentes temas. Si alguien quisiera ser aspirante de la Orden Rosacruz OM, tenemos lumiciales, oficinas en diferentes países de Sudamérica, en Estados Unidos, en Ecuador, de donde les estoy brindando esta conferencia, para que puedan ustedes ser parte de la Orden Rosacruz OM como aspirantes estudiantes e iniciar esa lucha, esa batalla contra sí mismo para el despertar de nuestra conciencia. Hecha la invitación, yo me despido, buenas noches y un gusto haber estado esta noche con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.